Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Hoy jueves y como cada jueves de tiempos y palabras, un espacio de conversación entre amigos para pues desconocer menos y que germine también la idea de ir y buscar e indagar por más información, no solo quedarse con la que nosotros cada jueves compartimos con ustedes. Y estoy al lado de los maestros Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Bien aquí. Ya Aquí, con menos calor, pero todavía con menos calor. Ahora ya aparecen mariposas. Sí, Las mariposas. las mariposas son libres. Sí, totalmente de acuerdo, maestro. Y el maestro Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. Que felicidades, maestro. Recibió un reconocimiento. Pues sí, realmente felicidades. Un grupo de jóvenes que han formado pues una agrupación interesante de editores independientes. Alguna vez he trabajado con ellos, sobre todo, pues más que nada echarles porras, admirarlos, porque de veras se les admira. Es una labor muy ardua, que exige mucho, absorbe mucho. No creen que se libra así como así, sobre todo que pues la mayoría de ellos tienen que desempeñar varias funciones dentro de la edición misma, pero no ceden al entusiasmo, más bien no ceden en su entusiasmo a mantener esta labor persistente y divulgadora de la cultura. Entonces, bueno, pues con ellos he trabajado por ahí algún curso, compartiendo las experiencias editoriales que tengo, y en correspondencia ellos me hicieron favor de, en la segunda realización de sus jornadas culturales con presentaciones y lecturas de libros, me hicieron favor de otorgarme un reconocimiento pues por esta labor editorial que he desarrollado en mi vida y también por compartir con ellos. Bien merecido. No sé si tan merecido, pero sí muy gratificante. Muy bien, maestro. Así que les mando un saludo. Y fue un reconocimiento, yo tuve la oportunidad de estar ahí, un reconocimiento muy legítimo, muy espontáneo. Qué bueno. Muy, yo diría, emotivo porque pues encuentras que la labor que se hace muchas veces y que hace Marcial, particularmente por estimular la lectura, por estimular a los lectores, por estimular a los libreros, por echarles porras, por mantener vivo esa intención y espíritu por las letras, pues es buen reconocimiento. Loable también. Yo me sentí muy gratificado. Totalmente. Y sobre todo, yo se los decía y lo dije con mucha sinceridad. Con mucho agrado recibo el reconocimiento, pero no por lo que yo haya ganado, sino porque ellos me han permitido acercarme a su labor y sentir que uno ha encontrado gente a quien pasarle la estafeta de aquello que uno ha hecho en la vida. Y eso es bien interesante, ¿no? Saber, tener fe en que las buenas labores siguen en este mundo. Es humilde, maestro, y la humildad es grandeza, definitivamente, maestro. Qué bueno, maestro, muy bien. Gracias. Y pues también, qué bueno, maestro. Yo no pude asistir porque pues, se me complicó X, Y, Z, pero no quería dejar pasar la oportunidad de decirle felicidades, maestro, enhorabuena. Gracias, Arturo. Y qué bueno que este colectivo de jóvenes pues tengan a bien, honor a quien honor merece, darle pues este reconocimiento. Qué bueno. Enhorabuena, definitivamente. Así es, y ahí seguiremos trabajando con ellos, cursos, sobre todo, bueno, lo que se pueda. Claro, Ahí estaremos. y se puede mucho, maestro, yo sé que lo va a hacer. Y bueno, en esta semana de junio, pues varias efemérides interesantes, como el Día Mundial del Medio Ambiente, como hoy es 6 de junio, hoy es el llamado Día de... Bueno, se recuerda, ¿no? Se recuerda el Día de... ¿Qué es el Día de? El día... Hace 80 años, un 6 de junio, es cuando
las tropas americanas, canadienses e inglesas se organizan y cruzan el Canal de la Mancha por la parte más estrecha y la cruzan en todo tipo de embarcación que había. Lo mismo barcas de pescadores que yates, que estaba en crisis Europa y en crisis el mundo, y entonces se embarcan a riesgo de ser afectados por la Fuerza Aérea y por el ejército alemán que estaba ya en la parte de Francia, y entonces ellos de todos modos deciden cruzar para ya dar la batalla por el noroeste en Europa, dar la batalla a las fuerzas de Hitler, y lo hacen incluso mientras ellos atravesaban en el mar. Bueno, no sé, fueron 150,000, algo así, soldados, como decía, canadienses, americanos e ingleses. Mientras tanto, estaban también los aviones de los aliados y los aviones de Alemania enfrentándose a batallas para proteger a sus respectivos ejércitos. Finalmente, yo siempre recuerdo de una película que recomiendo, nada más así se llama, El Día de, antigua, en blanco y negro. Recuerdo una parte emotiva, bueno, la parte del desembarque es muy fuerte, porque iban bajando y las ametralladoras los aniquilaban, pero ellos decían, si bajan 10 y matan 6 y quedan 4 vivos, esos 4 daremos la batalla. Y sí, diezmaron mucho las fuerzas aliadas, pero logran bajar. Y hay una parte emotiva que además en la conmemoración la repitieron. Iban los escoceses tocando las gaitas en ese espíritu marcial, en ese espíritu militar, para animar a las fuerzas, y pues si les daba la bala y caían en medio, caían, pero caminaban con el garbo propio de los escoceses y tocando sus gaitas, agitándolas con un brazo, para animar a las fuerzas a que continuaran, a que no diezmaran el entusiasmo. Ninguna guerra se admira, ninguna batalla de esta naturaleza es para glorificarla como algo bonito y constructivo, pero en este caso por lo heroico, porque además da la pauta para que empiecen a recuperar el ánimo y las fuerzas y los territorios, los aliados. Creo que esta sí es muy singular y les recomiendo que busque por allí algunas descripciones y algunas buenas películas de El Día de. ¿Era Dunkerque? Dunkerque. Sí, era Dunkerque. Por eso es el día de. El día de, la inicial era Dunkerque. Con el gran engaño que le ponen a través de las fuerzas de Patton, que hicieron todo un ejército, pero con puros inflables. Entonces se engañan, y obviamente transmisiones en radio avisando que iban a entrar precisamente por esa parte, y pues los terminaron engañando, y entonces concentraron las fuerzas alemanas en esa parte y entraron por el otro lado. Es una jugada que utilizan dos estrategias, ¿no? Tanto los inflables, como siembran un cadáver con información que parecía fidedigna de que llevaban en la maleta, que lo encuentran en España. Precisamente lo echan en las costas españolas, lo recogen los españoles le avisan porque había una gran afinidad con los alemanes, Sí. entonces le transmiten y dicen, no, pues manda la valija para allá, para Alemania, para que la conozcan. Se dan cuenta de que llega a Alemania y, oh, gran engaño, ¿no? Les colgaron el cascabel. Sí, y justamente después de eso, en menos de un año, 10 meses, estaban recuperando Alemania, recuperando desde luego Francia primero, los otros países de Europa del Este, y finalmente recuperaban Alemania. Así que es una... El gran distractor también por la entrada de Italia. Italia, Grecia, los Balcanes. Y 80 años, que no es mucho realmente. O sea, 80 años en la historia es un... Todavía hay bombas. Guiñar un ojo. Todavía hay bombas que no han explotado. Seguro, sí, claro. Sí. O sea, 80 años y... ¡Ay, es mucho! No. En la historia es un guiño de ojo. De tiempo, exactamente. No es... Y ya se les olvidó los sacrificios que tiene la guerra. Porque los sacrificios no solamente fueron allá, los sacrificios también fueron acá en México. ¿Por qué? Porque hubo escasez de hierro, escasez de vidrio, hubo escasez de muchas cosas
Hubo escasez de mano de obra porque muchos mexicanos, hombres, se fueron a trabajar a las fábricas estadounidenses y muchas mujeres estadounidenses se fueron a trabajar a las fábricas. Entonces los papás o alguien les cuidaba a los niños. Y es bien interesante, ojalá algún día se nos ocurra abordar el tema, porque cuando regresan, termina la guerra y regresan los soldados americanos, regresan los obreros mexicanos, los braceros. Empieza toda esta historia de que se van a trabajar, que no, y el crecimiento del sueño americano para los campesinos de acá. Y en Estados Unidos a la mujer le dicen, ¿sabes qué? Regresa el impuesto a los hombres, vete a tu casa. Y entonces tienen que generar todo un esquema de atracción para hacerle agradable la estancia en la casa a las mujeres. Y viene todo este desarrollo tecnológico de las estufas, los refrigeradores, las licuadoras, etcétera, 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 para hacerles un lugar agradable y que salieran. Es, entre otras, parte de la explicación de este desarrollo tecnológico. Fíjate que yo tuve la oportunidad de platicar una vez con un bracero que había estado allá. No, sus pláticas eran interesantísimas, porque nos platicaba cómo los habían entrenado para el manejo de las máquinas, pero también para la guerra. Por si era necesario. Y también con algunos mineros, por ejemplo, la habilidad en el manejo del marro les dio posibilidad de desarrollarse pues con la misma actividad, pero ya como braceros, ¿no? En el armado y reparación de ferrocarriles, vías de ferrocarril. O sea, el mantenimiento de la Unión Americana se tuvo que hacer con mano de obra exterior. Y también ahí viene todo un proceso muy interesante, porque surge aquello que se llama las venas abiertas de América Latina, que es cuando se especializa todos los países de América Latina proporcionando materias primas, mano de obra y insumos precisamente para la guerra primero y después para el desarrollo. Exacto. Y marca una etapa de freno de desarrollo económico a toda América Latina. Así es. Lea ese libro, es muy interesante, Las venas abiertas de América Latina. De Galeano. Eduardo Galeano. Yo creo que hay dos libros que nos ayudan a conocer y sobre todo a sentir la historia de América Latina. Uno es Las venas abiertas de América Latina y el otro 100 años de soledad. Recuerde usted que cuando la ciencia no puede explicar muy bien los fenómenos de la vida, la literatura le ayuda. Hace que la literatura le entra al quite y por eso digo, estas dos obras, las dos magníficas, le van a ayudar. Bueno. Ironías de la vida, antes los braceros totalmente bienvenidos en Estados Unidos y ahora con a reservas, ¿no? Más bien relegados y toda la migración. Y antes eran... Pues sí, pero es... la dinámica histórica. Pero es la dinámica propia que tiene la esclavitud, porque primero fueron los grandes transbordes de esclavos de color y últimamente, bueno, tienen, manejan y administran bien esclavitud, pero era simulada, ¿no? Sí. Y ya que hacemos este recorrido histórico, que justamente seguramente lo hizo el historiador Orozco Iberra. Sí. Claro, en su tiempo, en su momento histórico, que es también el personaje que nos llama y nos llama la atención pues bastante, porque pareciera un personaje olvidado, un personaje que debo confesar que en la licenciatura, bueno, en historia, pues sí se aborda, pero vagamente, ¿no? Así, no se hace con bisturí, no es como con Lucas Salamán, no, con no, así no. Sí, es bueno, claro, pero se le debe mucho más profundidad. Exacto, se le debe profundidad al análisis, sí, bastante, de historiográfico, porque y también político. Y político. Sí, porque a fin de cuentas todo lo que él hace coadyuva al desarrollo político de México. Uh-huh. Sí, un individuo con una vida muy interesante, que incluso como era de padres españoles, él es mexicano, pero los padres eran españoles, hay un momento en que estaba cuajándose la República, todavía no se estaba bien con España y los expulsan, luego regresa, ya España acaba reconociendo la independencia de México, regresa a la familia
Y él empieza ya a desarrollarse desde muy pequeño, se interesa porque además fue un individuo con muchas inquietudes académicas. Primero se mete a estudiar ingeniería. Arriba muy temprana, a los 10 años, al seminario de minería, que era la institución realmente uno de los puntos a donde se empieza a desarrollar la ingeniería en México, ¿no? Sí. Básicamente las actividades, pues era la minería en todos los aspectos, pero con las actividades propias que tenían que tener las habilidades de ser topógrafo. Claro. Entonces él empieza a aprender muy, muy temprana hora la cuestión de la topografía. Y luego, después del Colegio de Minería en la Ciudad de México, se va a residir a Puebla, en donde cursa estudios de jurisprudencia en el equivalente a la abogacía. En el Colegio Palafoxiano. Recordemos que allá el obispo Palafox en el virreinato impulsa mucho la educación, y dentro de eso la educación superior de su región. Y por cierto, una sede de la Universidad Autónoma, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el centro histórico, tiene la biblioteca palafoxiana, que es una joya, una maravilla. Un día tiene usted que escaparse a conocer este lugar y muchos otros de Puebla que son maravillosos. Es maravillosa, sí. Y luego empieza a trabajar, pero es un individuo con una serie de inquietudes porque cultiva sus estudios de idioma, del español, tanto así que pertenece a la... Estudió varios idiomas. Estudia varios idiomas y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y también corresponsal de la Real Academia Española de la Lengua. Pertenece a muchas agrupaciones culturales porque tuvo muchas curiosidades en este sentido. Fue un polímata, definitivamente un polígrafo en ese aspecto, tanto así que a veces le falló el olfato político. Y no por mala fe, porque él más bien era... ¿Quizá nos interesó? No, yo creo que no tenía toda esta malicia que a veces se requiere, porque él era un liberal. Como un Lucas Alamán. No, Lucas Alamán era terrible. Sí, claro. Terrible, con un colmillo retorcido y una inteligencia también. Así total. es. No, él no era liberal, se asumía como liberal, pero a veces caía en la inocencia cuando el breve y fallido imperio de Maximiliano lo invitan a dirigir el Museo Nacional y él dijo sí. O sea, estudió historia de México, me gusta la historia de México, rescato documentos viejos de México. Pues, qué mejor espacio para poder ocuparme de aportarle a este país, y lo hace. Sí. Cosa que le produjo después el rechazo una vez que se recupera la República. Exacto. Y entonces estuvo marginado un tiempo hasta inclusive lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel. Y lo enjuician. Y le dan 10 años hasta que Juárez dice, no, pues ¿cómo te voy a encerrar? Me dice, me eres más útil afuera. Exacto, sí. Y él decía una cosa, acuña una palabra muy interesante. Dice, cuando tengo tiempo no tengo pan, y cuando tengo pan no tengo tiempo. Indicando que pues su trabajo intelectual le demandaba precisamente pues, tener algo para mantenerse, entonces tenía que mediar entre ambos, y él empieza a escribir, o se encuentra escribiendo el libro de la historia de la antigüedad de México, a donde viene. Entonces la historia de la antigüedad mexicana pues es algo, aparece una dicotomía, ¿no? Pero no, se siente a escribir un libro muy interesante, que es el libro a donde empieza a rescatar los antecedentes de los personajes, hechos y cosas de la conquista de México, ¿no? Empieza a rescatar la historia de Hernán Cortés, empieza a rescatar los aspectos de las estancias en Cuba de varios personajes, empieza a rescatar pues una gran cantidad de hechos que se van sucediendo, y termina escribiendo 4 tomos de esta serie. Sí. Entonces en ese ínter, a la hora de buscar la ubicación a donde se llevaban a cabo los hechos, se da cuenta de que pues había mapas, pero no había mapas. O sea, los mapas que había eran pues unos mapas que habían sido desarrollados por algunos geógrafos españoles
pero que no tenían la certidumbre de que fueran documentos fieles. Entonces, primero colecciona todos los mapas y luego se decide a empezar a hacer mapas, a construir los mapas. O sea, aquella formación que mencionabas como geólogo, como geógrafo, Como topógrafo. topógrafo. Lo lleva a la geografía, y la geografía lo lleva a la historia, y la historia lo lleva a desarrollar una gran cantidad de O sea, cosas. es de los primeros geógrafos del país. Junto con Iscal Balseta. Con Iscal Balseta le siembra el espíritu que es español. otro personaje que realmente participa en la configuración de la historiografía mexicana, pero también está como relegado. Y es injustamente... Y se relega precisamente por el cambio de rumbo que tiene la historia en el momento de la independencia, y viene todo esto, ¿no? Lo que sí se ve que políticamente empieza la gran preocupación. Bueno, pues ya somos un México independiente, sí. Oye, ¿y de qué tamaño es México? La incógnita. Entonces la gran incógnita de qué tamaño es México, y esto se viene desde la época de Santana. Dice, bueno, sí vendimos o sí nos robaron, pero ¿cuánto nos robaron? No sabían ni cuánto les habían robado, ¿no? Entonces empiezan a hacer ya los primeros, o a rescatar los primeros estudios de geografía, y empieza la construcción de los mapas, empieza una serie de cosas. Viene la época de Maximiliano, y Maximiliano, bueno, se apoya y desarrolla la Comisión Científica de Pachuca. Entonces la Comisión Científica de Pachuca envía de qué, pues con esa misma inquietud, ¿no? De qué tamaño es esto, ¿no? Recuerdo mucho una experiencia con alguna plática con algunas personas que participaron en la fundación del Estado israelita. Entonces resulta que ellos me decían, dice, bueno, mira Mario, dice, cuando nosotros ya sabíamos que habíamos logrado tener la tierra prometida, dice, bueno, ¿y? Entonces el mapa. Entonces no tenían mapa, entonces ellos ingresan a hurtadillas a la embajada, a lo que había sido la sede del gobierno inglés en Israel. Porque era en Tel Aviv. protectorado inglés. Sí, entonces se roban no se roban muchas cosas, se roban los mapas y todo lo que pueden de historia. Y que allí inicia precisamente decir, bueno, el Estado de Israel tiene que ser de ese tamaño. No dicen va a ser de este tamaño, dicen tiene que ser de este tamaño. O sea que ellos ya tenían la aspiración de ir a conquistar lo que faltaba. Entonces, esa preocupación política, pues, hoy en día ya no la tenemos, aparentemente, porque ya tienes imágenes satelitales, tienes recursos de GPS, tienes recursos de todo. Entonces ya realmente la necesidad de un mapa ya no la tienes. Acuérdate de Rosell de la Lama. El gran orgullo de Rosell de la Lama fue de haber terminado él de concluir el mapa real del estado de Hidalgo. Exactamente. No sé si te acuerdas, junto con reales. el padre Samperio, empiezan a establecer ya los límites reales. ¿Por qué? Porque había 3 o 4 haciendas en el lado de Huichapan y en el lado norte que no tenían realmente definición la definición específica de límite. Y le pasa algo a Rosell de la Lama muy interesante. Cuando Rosell de la Lama llega, dice, bueno, denme el mapa. Pues le llevan muchos mapas. Dice, bueno, ¿este es el mapa de Hidalgo? Pues esto no me dice nada. Vamos a este mapa geográfico de todos tipos, ¿no? Entonces ya había algo de geología, pero la geología, los mapas geológicos no tenían demarcados los límites del estado de Hidalgo, la división política real. Entonces él se va a las Fuerzas Armadas en México y a Estados Unidos a recuperar todo lo que pudo de mapas. Y sacó un compendio muy interesante de mapas. Y además, perdón, ¿te acuerdas que algo muy interesante en esa administración estatal fue la publicación numerosísima, un tiraje numerosísimo de unos mapas del mapa de Hidalgo de 1.20 por 1.20, sí, que los hubo en todas las escuelas que lo quisieran? Yo tuve uno en mi oficina por muchos años y muchos particulares que lo quisieron. Parece que no, pero fue un acercamiento a una identificación de los ciudadanos y de los jóvenes hidalguenses con su tierra. Identidad. Sí, identidad. Sí, y había uno con una minuciosidad de carreteras y caminos, como no tienes idea, porque cuando empezamos a hacer ríos, cuando empezamos a hacer el recorrido con la cuestión del servicio social, entonces decíamos, vamos a ir a tal localidad, ¿verdad? No, pues vamos a atravesar tantos ríos, vamos a esto, vamos al otro. Este mapa no es
una carretera real, sino es una brecha solamente. Entonces tenías todos esos datos al alcance de la mano. Sí, efectivamente. Era un verdadero atlas. Efectivamente, digo, ahora tenemos Google y todas estas... pero antes no. No, definitivamente, entonces... Y tan necesario saber, ¿no?, los límites geográficos. Los ríos, los Sí, puntos de agua, lagos, lagunas, etcétera. Montañas. Fue trabajo interesante. Entonces, todo esto lo comentamos para resaltar nuevamente la figura de Orozco Iberra, Manuel Orozco Iberra, porque justamente él se da cuenta de la importancia de la geografía en sus muchos matices para la consolidación del conocimiento de un territorio y de una nueva república. Entonces, allí está un gran énfasis. Él trabajó en el archivo, fue oficial del Archivo General de la Nación, ahí conoció a muchas otras personas como Cas Balseta, García y Cubas, traba amistad con ellos, pero además, Arturo, aquí hay algo que a mí me parece interesante. Estaban liberales y conservadores en continuo pleito. La Iglesia entraba también a esta discusión por los bienes amortizados y desamortizados. Y mientras los gobernantes estaban preocupados por mantener en buen camino el gobierno, nadie le daba mayor importancia a la historia. Y justamente por eso es relevante que gente como García Cas Balseta, como nuestro personaje Orozco Iberra, que también fue conocido de Justo Sierra O'Reilly, Justo Sierra Méndez, se hayan preocupado y hayan descubierto que además de la población mestiza, de la población europea, había una población muy rica culturalmente, étnicamente, en todo el territorio. Y había una historia que habían construido los pueblos autóctonos de esta región. Y entonces empiezan a hurgar en lo que tenían a la mano, porque no había una carrera de historia, no había un método rigurosamente científico para abordar la historia, pero lo hacen con los elementos que tienen y con la mucha imaginación del historiador del siglo XIX. Creo yo que esto es algo muy interesante por destacar en este tipo de personas. Pues es que todo el siglo XIX, pues prácticamente no está tan... No había historia, bueno, sí había, pero no estaba tan documentado como después el 20. Sí había historia, lo que pasa es que claro que sí. Con la expulsión de los españoles en el momento de la independencia, los españoles que expulsan, más los que se van por su voluntad, que muchos después de tiempo regresan, pues se llevan muchos documentos de la cuestión de la historia, y muchos desafortunadamente fueron destruidos, ¿no? Claro. Hay una frase que aparece por ahí, voy a pecar de a negar los consejos del Quijote a Sancho, que nunca platiques con dichos. Sin embargo, hay un dicho que acuñan en esa época que decía: cuando no hay historia, cuando no hay dinero, hay que gobernar con la historia, y cuando hay también. Yo me refería a que no había una carrera de historiador. Exacto. La historia era desarrollada por aquellos. Y que entre guerra y guerra y guerra y guerra y más guerra, pues es que todo el siglo, ¿cuántos siglos fueron de guerra? No, pues básicamente el 19 para conformar esta república, y el 20 para reinventarla después de la revolución. De relativa tranquilidad, y vamos a hablar relativa. Pues es desde cuándo, al concluir la Revolución Mexicana. Desde que ya, yo estimo que desde que entra, y eso con ciertos sesgos, desde 1934 con el primer sexenio de Lázaro Cárdenas, y repito, ciertos sesgos porque también había ciertos bemoles, ¿no? Finalmente no dejaba de ser el presidente un militar hecho en la práctica de la batalla en el campo, y después de él Ávila Camacho igual, hasta después que llega Miguel Alemán, es el primer presidente civil, también con sus bemoles.
Y todo ese tránsito que hemos vivido y estamos viviendo, pues parece ser que aquel discurso que da Fray Servando Teresa de Mier cuando dice que México no puede ser un estado federado, que tiene que ser un estado centralista necesariamente, porque el estado federado demanda de educación cívica, demanda de educación en diferentes campos, demanda de un lenguaje común, demanda de leyes comunes, demanda de muchas cosas, dice, lo cual México no lo tiene ni lo tendrá. Y a grandes rasgos, porque su discurso es muy extenso, ¿no? Igual que el de Orozco y Berra en aquel momento que pronuncia sobre la independencia, ¿no? Sí. Porque su discurso es muy interesante de leerlo, porque se encuentra una serie de propuestas, pero cómo involucra la voluntad o la mente del escucha. Aún a mí me involucró, porque hace preguntas durante todo su texto. Dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer de la independencia? ¿Realmente la independencia nos ha dado y nos dará? ¿O qué tenemos que hacer por ella, no? Para mantenerla, para construirla, para conformarla. Entonces, ese es uno de los discursos que lo lanza precisamente a la cuestión de la política, y que se da en Puebla, me parece, ¿no? También. O sea, como parte de su formación cuando se recibe o cuando como abogado. Estudian allá en jurisprudencia, exactamente. En Puebla. Sí, definitivamente. Era un hombre de letras, ¿eh? Era un hombre de letras. Definitivamente que sí lo era. Entonces, bueno, pues recordemos que él pertenece llega inclusive a presidir la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Otro lugar muy importante, porque empieza a reunir a los más connotados pensadores, pues yo diría no necesariamente expertos en literatura o en geografía o en estadística, sino que realmente era un club de polímatas. Un club de polímatas a donde lo que era común a ellos era el pensamiento liberal, ¿no? Sí. El liberal y también los rasgos del enciclopedismo, ¿no? Exacto, aquel rebote del enciclopedismo francés previo a la Revolución Francesa, afianzado en ella y filtrado después en los nuevos sistemas de educación que de allá nos llegan, impactan en la formación de estas generaciones que se forman profesionalmente después de la consumación de la independencia. Dentro de ellas está la generación de Manuel Orozco y Berra, que nace en 1816, vive hasta 1880. Realmente, o sea, todo el siglo XIX lo vive. Realmente muere joven. Digo, para aquellos años ya eran ancianos y no nos voltean a ver a nosotros. Efectivamente. Entonces, algo que marca mucho la generación de los jóvenes que tienen acceso a la educación superior es la erudición. Ese espíritu enciclopedista heredado de la Francia revolucionaria y prerevolucionaria invade mucho después, además, con todas las corrientes que llegan allá, entre ellas el positivismo, de cómo ese espíritu de indagar, de aprender, de conocer, que si bien impacta en la visión de un nuevo Estado, en los casos de los que fueron gobernantes, lo cierto es que impacta mucho también en la educación que en su tiempo fue de vanguardia. Y ajenos a la aristocracia ilustrada, ¿no? Porque esa aristocracia ilustrada que presumía la inútil, diría algún autor, la inútil de la aristocracia ilustrada, que después la llevan a la del siglo XIX, sí, la llevan al tema de la estupidez, ¿no? Sí, sin embargo, recordemos, ya lo decía Arturo hace rato, esa aristocracia ilustrada, donde el ejemplo más destacado es Lucas Alamán. Un individuo que, a pesar de toda su definición y carácter conservador, supo traspasar las barreras de la lucha de independencia, consolidarse, incrustarse en los aparatos de gobierno, intervenir en las cámaras legislativas y además dictar muchas disposiciones
de leyes y políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado. Las políticas de Estado que dicta y que trabaja y que impulsa, pues nos llegan hasta ahora. Sí, o sea, un individuo de una gran inteligencia, un gran historiador, también uno de los pilares de la historia mexicana. Le llamaban los norteamericanos el hombre terrorífico, el hombre terrible. Sí, porque le tenían miedo en las negociaciones internacionales, porque era muy rudo. Era muy rudo, era un tipo con una gran capacidad de oratoria y de razonamiento. Él es el que tiene que negociar, o quién es el que tiene que negociar la no, porque le pide a Estados Unidos por ahí a alguien, a ver si ustedes se acuerdan, le piden que la California también sea anexada a Estados Unidos. Y alguien Baja California. Baja California. Entonces, porque que pensaban que tenía los mismos valores geológicos que tiene la Alta California, ¿no? Entonces la Baja California, entonces dicen, no, espérame, esa es la gran promesa que yo hice a mi pueblo, no los puedo traicionar. Entonces pues, dicen, no. Entonces a uno de ellos, no recuerdo si fue a Lucas Alamán o algún otro, se le debe que la Baja California no haya sido arrebatada, porque iban tras ella. Sí. Digo, de todos modos, ahora están ahí. Es decir, a pesar de su carácter conservador, todos los americanos en verano, ¿no? A pesar de su carácter conservador, de su ideología conservadora, no dejó de ser un gran mexicano, eso es indiscutible. Entonces, sí. Tiene sentido de pertenencia. Sí. Y justamente él, Orozco Iberra, García Casbalceta, Mora, Prieto, Paino, todo el siglo XIX, paralelamente a la lucha política, la lucha ideológica, la lucha armada, pues Juan Crisóstomo Doria entre ellos, participan muchos intelectuales, muchos académicos, y siguen cultivándose, bueno, Quintana Roo desde la independencia, siguen cultivándose y van marcando también con toda esta práctica, van marcando las líneas políticas del país y las líneas culturales y educativas. Creo que eso es algo muy importante y justamente estos sustentan lo que después será la Academia Mexicana de la Historia, que es una herencia también de aquella que se recibe de Francia a España en el siglo XVIII y de España. Lo mismo que la Academia Mexicana de la Lengua. Exacto. Que es una herencia, a fin de cuentas, de la Academia Española. Exactamente. Y de la cual fue miembro de número. Exacto. Orozco Iberra fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Sí. Era un además de ingeniero, topógrafo, geógrafo, jurista, era también un gran filólogo, no de título, pero sí de conocimientos, conocía mucho. Sí, pero también yo creo que había algo muy interesante, ¿no? Que la gente con preparación tenía cabida en el núcleo político de una manera más fácil, ¿no? Sí. No digo que en los últimos años no se tenga, pero hoy en día son como grupos asesores, como grupos de apoyo, marginales, no políticos precisamente, ¿no? Sí, exactamente. No, o les llamarían orgánicos, intelectuales. Orgánicos. Bueno, el término intelectual orgánico es un término muy gramsciano, es gramsciano, no peyorativo precisamente, sino que también Julien Blenda en la tradición de los intelectuales, que hace un referente a qué hicieron los intelectuales durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se marginaron de todo el problema, y dice, no escribieron. Entonces ese pensamiento Gramsci pues lo lee, lo rescata y lo comparte después ya de una manera bajo su línea ideológica, como los intelectuales orgánicos, aquellos que se niegan a participar en un movimiento afín a un esquema ideológico. Hasta ahí lo digo. Bien, muy bien. Sí. Pero antes sí se ponía. Y Gramsci, bueno, es un filósofo interesante de leer, es un filósofo italiano que se enfrenta con Mussolini, ¿no? Bastante interesante. Y pasa un rato en la cárcel. Pero es interesante ver cómo pocos son los intelectuales con toda la validez de calificación, o artistas con toda la validez de reconocerlos como tales, que hayan participado activamente, comprometidos con una u otra corriente ideológica, pero comprometidos en yo creo que el verdadero científico, el verdadero intelectual sí tiene compromiso, y tiene compromiso con la razón, tiene compromiso con la verdad,
y tiene compromiso con una búsqueda permanente de estos dos conceptos, de la verdad y la razón. Claro, definitivamente eso es muy... Y otra posición, un esquema ideológico, pues lo mismo que la cuestión de la autonomía, cuando viene este gran enfrentamiento entre Lombardo y con Antonio Caso, Antonio Caso, a decir, bueno, es que la universidad y la educación en México tiene que ser socialista, y levanta la mano y el dedo de una manera muy importante Antonio Caso, y dice, momento, dice, la autonomía cabe hasta el socialismo. Sí, fue el cuñado, eran cuñados, y justamente tenían luego sus confrontaciones muy severas. Imagínate estar en una de esas confrontaciones, ¿no? Sí, tanto así que recordemos, bueno, ya que entramos en estas disertaciones, recordemos que mientras Antonio Caso participa muy activamente en la Universidad Nacional Autónoma de México y llega a ser su rector inclusive, Lombardo Toledano se orienta a formar la Universidad Obrera de México. Así es. Entonces, con la misma intención con lo que hace Lázaro Cárdenas el Politécnico. Efectivamente. Sí, porque el Politécnico, él induce precisamente que la universidad tome el matiz que él quería, ¿sí? Y la universidad se opone abiertamente, entonces dice, bueno, pues con permiso, que el Politécnico, ¿no? Sí. Y tan lo crea que lo anexa, por ejemplo, en el caso de Pachuca, que es un caso muy sui generis, construye el Politécnico a un lado de... Pegado a la universidad. Ahí se le faltó visión, definitivamente. Pues no sé si visión o la intención iba por otro lado, ¿no? Sí, bueno. O a los gobernadores de turno, ¿no? Sí, era una ciudad tan pequeña y además otra cuestión es que algo que todavía no logramos erradicar del todo en este país es el centralismo. Sí. Tanto así que el patrón de las ciudades que nosotros conocemos es... y comento una anécdota. Un día íbamos de paseo en 3 carros al sureste, hace muchos años, en el siglo pasado, y entonces íbamos nosotros a recoger a unas personas a Jalapa y otros se adelantaban acá por la ruta de Puebla. Entonces quedamos de vernos en Nacayuca. ¿Pero en dónde? Les dije, en la iglesia del Jardín Central. Esa no falla. Efectivamente, hay un jardín central, hay una iglesia, hay un mercado y está una presidencia municipal. Claro, sí. Ese esquema, el centralismo, y aquí entonces, bueno, yo creo que eso explica el hecho de que una gran institución de educación superior debería estar en el centro de la ciudad, como estaba el Instituto Científico y Literario Autónomo, en la calle de Basolo, a 2 calles del reloj. Y entonces a un lado, como buenos amigos, generan la Escuela Politécnica Álvaro Obregón. Sí, y en el caso del instituto, modifica su reglamento. Y en su reglamento, que estaba en la época de Rojo Gómez como gobernador, entonces dentro de las... Ya ves que siempre ponen un párrafo dando la explicación del porqué de las reformas. Sí. Y yo recuerdo mucho aquel término que dice, y será la educación del Instituto Socialista como lo marca la ideología de moda. Sí. O sea, en el fondo va un mensaje fuerte ahí, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces, y te quiero decir, por ejemplo, que este proceso que se lleva de modificación, porque inclusive se modifica el artículo de la Constitución para decir que la universidad debe ser laica y socialista. Autónoma. No, la educación, sí. La educación en general. El tercero. Entonces, resulta que esto conlleva una serie de circunstancias en el protocolo, porque en el juramento de la bandera, una vez al mes, cantaban la Nacional Socialista. En el juramento de la bandera. Para referencia real, busquen la crónica que hace Jacobo Zabludowski, a donde narra su infancia, y él narra precisamente que cantaban la Nacional Socialista. Una vez al mes. Y algunos lo hacían todos los lunes, ¿no? Sí, bueno. Ahora me quiero imaginarme que... Es que todo esto es interesante porque la vida no se construye con cada generación, sino que es una sucesión de estafetas. Claro.
y esto tiene que ver con la ideología, la cultura, la ciencia, las ciencias de la educación. Entonces, bueno, pues somos una suma de pasados y una suma de proyectos. Es la dinámica de la historia. Definitivamente. Es una dinámica. Cuando estudias historia cambia más el pasado que el presente, fíjate. Sí, definitivamente. Sí, me he percatado de ello totalmente. Por eso mismo, volviendo con nuestro personaje, Sí. Manuel Orozco y Guerra, yo creo que es interesante rescatar el trabajo, bueno, en muchos aspectos, pero en este caso lo quisimos destacar como el gran aportador de la historiografía mexicana del siglo XIX. Definitivamente hay mucho de la historia mexicana del siglo XIX y anterior la conocemos gracias a los testimonios, a las investigaciones, a los escritos, a los artículos periodísticos de los periódicos que circulaban en la época. Claro. Entonces, bueno, merecen un gran homenaje de nuestra parte. Que los análisis contemporáneos del Colegio de México, de la UNAM y de otras instituciones e historiadores hoy se den a la tarea de interpretar, escudriñar, hurgar y analizar, es una cosa, pero las fuentes que ellos dejan son fundamentales para explicarlo. Claro. Precisamente de Manuel Orozco y Berra, de su obra, se me fue, creo que es Apuntes para la Historia, no, el Diccionario Universal de Historia y Geografía, publicado en... Escribió varios diccionarios. Sí, pero de este es aquel documento que alguna vez traje, el de... donde hace un recuento, es un apéndice de esta obra, donde él da a conocer una disposición legal virreinal que prohíbe la producción y venta de bebidas alcohólicas en la Nueva España. Y esto tiene que ver con la protección al vino español. Pues sí. Porque obviamente si se consumía... Al grado que se prohibía la importación de la uva y sembrar uva en México. Efectivamente, entonces, el documento es muy bonito porque en un momento dado dice, se prohíben estas bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, y las empieza a enumerar de tal manera que nos hereda un legado fabuloso. Y dentro de ellos el pulque y los destilados de mezcal. Pero además, Mario, De algo maíz muy y de simpático es que el documento son dos partes. Otro día lo he de traer para que lo comentemos. Sí, En una enumera los nombres de las bebidas alcohólicas. Sí. En la siguiente, Un chinguito. las describe y dice, se prohíbe esta bebida que se hace así y así y así. Sí. Esta otra que se prepara de esta manera. Entonces, en el fondo lo que hay es un recetario espléndido que cualquier barman contemporáneo agradecería conocer ese documento, precisamente para rescatar estas bebidas que harían un gran maridaje. Para los gastrónomos sería estupendo, un gran maridaje con estos platillos y estos sabores que se rescatan de la cocina tradicional mexicana. Así que vale la pena. Abordamos el tema cuando vino un amigo a platicar sobre pulque. Sobre el pulque. Y luego otra vez en Sí. el Día del Tequila. Luego el día también. del Así es. tequila. Sí, como no. Ahí. Y eso también es cultura gastronómica, Sí. cultura de aromas, sabores, y que también es muy rica, y nuestro país y nuestro estado aportan muchísimo a ese renglón del conocimiento humano. Pues era un sommelier, ¿no? Un sommelier, ¿no? Un etólogo. El que vino, ¿no? Era chef, gastrónomo. Un gastrónomo. Gastronomía. Sí. Pero además profesor También. en una escuela de gastronomía. Interesante, deberíamos igual, o otro tema, ¿no? Abordar vinos. Pero fíjate que esa medida que de prohibir la siembra de la vid en México, pues no iba contra los nativos, iba contra los españoles. Claro. Contra los españoles peninsulares y contra los mestizos y los criollos, ¿no? Sí, claro. Y se empieza a generar una tradición que llevó muchas décadas, yo diría que hasta siglos, en consolidarse, porque es apenas en la segunda mitad del siglo XX
cuando se les reconoce calidad a los vinos mexicanos. Antes no se les reconoce. Todo lo que de contrabando de Inglaterra y de Francia. Podrían tener calidad los vinos mexicanos, pero era tal el desprecio que se les tenía que no se les reconocía su calidad. Sí, y hoy tenemos reconocidas como tales muchas zonas vitivinícolas que tienen el ambiente y las condiciones. Y vinos que son tan caros como el mejor europeo. Claro. Yo recuerdo mucho en mi infancia cómo conservaban la primera infancia. No, pero digo, ¿de cuál tomabas? No tomaba, sino que recuerdo cómo guardaban celosamente con llave las botellas de vinos europeos o los vinos españoles, ¿no? Celosamente. Muy celosamente. Sí, claro. Casi ni poderlos ver porque se desgastaban, ¿no? Pero se guardaban, no es que este vino es de esto, y es que este Oporto, y es que no sé, Moscatel, mira, un Moscatel. Vamos a terminar el día con un pequeño Moscatel y en medio del frío, pues a ver, denme uno también, ¿no? Y a mí me sabía, pero ya hasta lo estoy saboreando. Exactamente. Sí, pues. Muy bien. Ya de perdida, uno que se prepara con yema de huevo, ¿cómo se llama? Ponche. El rompope. Sí. El rompope no faltaba. Yo recuerdo la directora de la escuela particular a donde estudiaba, pues siempre tenía su rompope, y a la hora de la comida sacaba su pulque, pero ya para finalizar la noche, en la tarde, cuando ya empezaba a bajar porque se tenían que apagar las luces, porque fíjate que lo curioso, no podías tener muchas luces prendidas en tu casa porque sonaba una chicharra, porque era muy limitado la cantidad de amperaje que podías tener disponible. Entonces ya cuando sonaba la chicharra había que pagar, pero antes el rompopito para dormir bien. Y bueno, pues iremos por un rompope. Hoy ya de perdido un Baileys, ¿no? Ya para delicia de lo que resta de esta tarde. Claro. Y bueno, es un rompope casero a la vieja usanza de los conventos de Santa Clara, pues aún pero realmente yo recuerdo una sola persona conocí que hiciera el rompope con todas las de la ley. Era una tía que vivía en Alfajayucan, y lo hacía una vez al año. Y era todo un ritual porque además debía hacerlo con toda precisión, una pala de madera nueva, y estarle vuelta y vuelta a la olla, porque si se entretenía tantito se cuajaba además, y aquello se convertía en un riquísimo postre, pero dejaba de ser el rompope que ella quería. Y luego finalmente echarle su medida, ahí sea al gusto, de un aguardiente de caña. Así es. Era delicioso. Pues bueno, en algunos casos. Pero no solamente era el aguardiente, le echaban su coñaquito, le echaban también su destilado del BCOP. Sí, bueno, ese ya estaba más fuerte, ese rompope más. Pues ahí lo tienen, amigos, a Orozco y Berra. ¿Por qué? Porque el próximo 8 de junio el sábado se recuerda el nacimiento de este personaje, justamente. Manuel Orozco y Berra. De Manuel Orozco y Berra. Si tiene oportunidad, busquen las peripecias que pasó cuando vino Maximiliano y eso. Sí. También. Busque son saltadas por la historia, suyo y léalo. Va a ver con cuánto entusiasmo escribe y proyecta su identificación con esta tierra mexicana. Léalo, es un clásico. Y bueno, pues nosotros les damos las gracias por estar cada jueves aquí con nosotros. No se vaya, vendrán más programas, por supuesto, y de tiempos y palabras, nos veremos el próximo jueves con otro tema de interés. Habría que hablar, no sé, de qué hablamos. Pues tenemos por allí enfrente un personaje que a mí me parece muy interesante en la literatura. El poeta zacatecano, autor de La Suave Patria. Suave Patria. Yo que solo escuché de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy mi voz a la mitad del foro. Ramón López Velarde.
Ramón López Velarde, de Suave Pan. Zacatecano Siglo XIX. 19. que también es todo un personaje interesante, él y su época. Vamos a ver si abordamos ese. Abordamos ahí a Exacto. Ramón López Velarde. Maestro Marcial. Ya ves, Sí, acá. Maestro Marcial, gracias por este bagaje de conocimientos, maestro. Maestro Mario. Buenas tardes. Y nos vemos el próximo jueves. Por una palabra más en un tiempo más. Es que tanto rompope, maestro, ya me confundió. Llegó la embriaguez antes que la Sí. injerencia. Ah, Eso es pero importante. bueno, el próximo jueves nos Hablando de vemos. lo virtual. Sí. Hasta el próximo jueves y pues no le cambio. Adiós.